Y dice, voy a leer la Reina Valera, y dice, al oír muchos de los discípulos dijeron, dura esta palabra, ¿quién puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que los discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que habían de creer o quienes creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Amén. Amén. Tomen sus lugares y oramos. Padre, yo te bendigo, te pido, Señor, que los cielos estén abiertos, que el Espíritu de Dios traiga libertad, que nosotros tengamos, Señor, la prudencia y el respeto a la palabra, Señor, para escucharla y atesorarla y llevarla a la obra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Saben, mis hermanos, quiero que hablemos esta mañana de el poder de las palabras de Cristo. La Biblia dice que, y le leo algo que me parece interesante con respecto al verso 63, porque el verso 63 nos dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. ¿Qué nos quiere decir el Señor con ese verso? En este versículo Jesús nos está hablando, le estaba hablando a los discípulos, pero también le estaba hablando a la iglesia, porque ya la iglesia estaba formándose. Y Él le dice que el Espíritu es el que da vida, la carne no tiene ningún valor en comparación a lo que se refiere a nuestra naturaleza humana. Nuestros deseos, necesidades físicas. Por lo tanto, Jesús está haciendo referencia a la importancia de enfocarnos en lo espiritual, no en lo físico. Nosotros tenemos una lucha constantemente en lo físico, porque lo físico nos afecta. Nosotros somos muy visuales. Nosotros somos, si tocamos, creemos. Si vemos, si tenemos cash money en el bolsillo, decimos, yo lo puedo comprar, yo lo puedo lograr. Pero a veces no tenemos dinero y el Señor dice, cree solamente. Y comienzan a creer y Dios comenzará a fluir, comenzará a aparejar los recursos, las cosechas, los sembrados van a producir más de lo que usted espera. El animal que usted vende va a tener un costo de un peso mayor y así sucesivamente Dios va a proveer. Pero a veces somos muy visuales y muy, digamos, tocamos y creemos. Y eso yo quiero que podamos ver esta mañana. A veces nos basamos mucho en lo que vemos. Si alguien fracasó, decimos que ya se murió, ya no tiene esperanza, pero Dios lo puede levantar. Y dice la palabra, por lo tanto Jesús, haciendo referencia a la importancia de enfocarnos no solo en lo físico, sino en lo espiritual. Y Él dice, las palabras que yo les hablo son espíritu. Y sabe que la noche de la vigilia, mientras el pastor predicaba, yo he mencionado mucho este texto de Juan 63, pero quise enfocarlo en eso, las palabras de Jesús. O sea, cuánto nos inspiran a confiar, cuánto nos inspiran a creer, a enfocarnos en Él. Y muchas veces nosotros desconfiamos de lo que Él dice, pero la palabra es poderosa porque dice que esa palabra nos da vida, son espíritus. Escúcheme, tiene una influencia en el mundo espiritual, influye lo que usted dice, lo que usted hace, acompañado de lo que usted declara, acompañado con los hechos, tiene una influencia fuerte en el mundo espiritual. Y dice la palabra, basándonos en Juan,
Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Nosotros tenemos una confrontación constante entre nuestra carne, nuestra naturaleza, y una confrontación con lo de Dios, que es lo espiritual. Y la confrontación nos lleva a tener una lucha constante en creerle a Dios o creerle a lo que estamos viviendo. Y Juan nos dice un poco más sobre el tema, pero yo quiero enfocarme en la naturaleza de la verdadera vida, de lo espiritual. La vida proviene del Espíritu Santo. La vida proviene del Espíritu, y el Espíritu Santo quiere enfocarnos para que atendamos y conozcamos más de Cristo, le conozcamos a Él y sus propósitos, porque lo que sembramos en lo espiritual se recoge también aquí en lo natural. Y Jesús dice en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. Nadie había resucitado antes de Jesús. Nadie había conectado, nadie se había levantado de entre los muertos, alguien que ya murió definitivamente, y volver a la vida o resucitar y dejarse ver, nadie lo había hecho como Jesús. Y Jesús dice, yo soy la resurrección, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Hablando de esa experiencia de Lázaro, pero yo les digo, Jesús también murió, Jesús resucitó, y durante 40, 50 días se manifestó a los discípulos, se manifestó a mucha gente, pero también lo vieron ascender, como dice el libro de los Hechos, lo vieron subir a los cielos, y los ángeles le dicen que ellos que miraban, y le dicen que están mirando a Jesús. Dice que así como lo vieron ascender, así mismo lo verán venir con poder y gloria. Todos habían perdido la esperanza cuando Jesús muere. Todos creían que su líder ya se acabó, el evangelio, se acabó aquel hombre que vino y cambió la historia. Pero cuando Él resucita, Él les dice, espérenme en Jerusalén, espérenme hasta Pentecostés, porque en Pentecostés, aunque ellos no sabían lo que iba a suceder, lo esperaron, creyeron, confiaron en lo que el Señor les dijo, y cuando sucedió lo que sucedió, arrancó la iglesia. Porque los hombres que querían volver a pescar, a cobrar impuestos, a hacer sus labores cotidianas después de haber perdido a Jesús, cuando recibieron el Espíritu Santo hay una palabra que se usa mucho hoy en día, fueron empoderados, llenos, y comenzaron a hablar en diversas lenguas, conforme el Espíritu les daba, conforme que hablasen, y hablaban y glorificaban a Dios. Pero todo comienza con algo. Ellos le creyeron, espérenme hasta Pentecostés, espérenme hasta Pentecostés. Y estaban ahí esperando, no sabían qué iba a suceder, pero creyeron que el Señor era poderoso para cumplir una promesa. Y sucedió que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y Pedro, que es uno de los primeros que se levanta a predicar, echa un discurso poderoso y llega mucha gente a Cristo. Y comienzan a suceder milagros, y comienzan a suceder que la gente comienza a creer el mensaje de ellos, porque estaban llenos del Espíritu Santo. Pero y ahí con la otra parte, con la carne. El Espíritu es el que da vida, pero bueno, y la carne. Y dice Juan, Efesios, Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Nadie, humanamente hablando, nadie sin Cristo te verá como un hombre redimido, una mujer redimida. Siempre mirará tus errores, siempre mirará tus defectos. Nadie te dice, pero es que tú hiciste esto. Pero alguien que desconozca de Cristo, que vive en la carne, no le va a decir, Dios te perdonó, porque desconoce las Escrituras. Por terrible, por malo que haya sido el pecado cometido, nadie te va a decir Dios te perdonó. Pero alguien, un hombre, una mujer que conoce de Dios, va a decirte Dios te perdonó, porque el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Y eso lo dice la palabra, y nosotros lo creemos y lo ponemos por obra porque la palabra de Dios lo dice. Pero en el mundo te dice, si tú la cometiste, la pagas, la llevas. Si tú la embarraste, la llevas. Si me hago la consecuencia. Pero Dios dice que los que se acercan, si nosotros nos acercamos a Él, vamos a ser perdonados, vamos a ser justificados. Una de las cosas que dice
Efesios es que sin la intervención del Espíritu nosotros estamos muertos espiritualmente. Y vuelvo y le digo, el Espíritu, el Señor habló y fue hecho, lo que dice Génesis, que Él mandó y fue hecho, mandó y fue hecho. Y cuando nosotros tenemos esa relación con el Señor, Mateo dice que los discípulos salieron a predicar y por el poder de la palabra echaron fuera demonios. Y por el poder de la palabra echaron fuera demonios. Predicaron el evangelio, pero por el poder de la palabra sanaron enfermos. Por el poder de la palabra echaron fuera demonios, también dice. Hay un vacío en nuestra vida física, en nuestra vida sin Cristo. Hay un vacío. La carne presenta nuestros esfuerzos humanos, representa nuestros pensamientos, nuestras limitaciones, nuestros deseos terrenales. Pero Mateo 16, 24 dice, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y sígueme. Eso parece ser contradictorio. Quiero ser el discípulo, tengo que negarme. ¿Negarme a qué? A lo que yo quiero humanamente, a lo que yo deseo humanamente. Ahora muero para que Cristo nazca en mí. Ahora muero para que Cristo comience a construir un hombre y en ti una mujer conforme al corazón de Dios. Y Mateo 16, 24, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse. Y negarse es morir. Tomar la cruz significa sacrificio. Y sacrificar la vida es hacer lo que antes no hacía para Dios, porque no tenía relación y no tenía compromiso. Ahora me sacrifico, ahora me esfuerzo, porque estamos pensando en agradar a Dios. Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse. Escúcheme, esto es poderoso. Tiene que negarse a sí mismo. Pero también dice tomar la cruz. Y tomar la cruz significa sacrificarse para Dios. Escúcheme, no sangrando, no haciendo cosas que el Señor no mandó, sino consagrando una vida, diciéndole, ya la carne no va a dominar en mí, yo me voy a sujetar a Cristo, me voy a sujetar a la palabra. Y hay algo que es una lucha. ¿Y por qué nos cuesta? Porque nacimos y hemos sido formados conforme la carne. Nacimos y lo que se nos viene a la cabeza lo decíamos. Y lo que pensábamos, deseábamos, queríamos alcanzarlo, planeábamos, maquinábamos, porque así es la carne. Vivimos por lo que sentimos, por lo que vemos. Pero la fe nos lleva a vivir y a confiar en Él. Usted no pensó ser la persona que hoy es. Usted no pensó ser el hombre, la mujer que usted es hoy en día. Pero todo eso ha sucedido porque la palabra lo ha venido impactando para bien. La palabra nos ha impactado para bien y nos ha venido cambiando, nos ha venido transformando. Pero ¿qué nos ha tocado? Nos ha tocado negarnos, pero también nos ha tocado sacrificarnos. ¿Y qué sacrificio? Usted durmiendo cómodo en la madrugada y soltar la cobijita caliente y decir voy a estar delante de Él a solas. Sacrificio es decir, hoy no quiero ayunar porque toda la semana estuve cansado trabajando, pero voy a ir aunque me cueste. Sacrificio tiene que ver que aunque alguien te esté llamando la atención, pero ya tiene tu esposa o tu esposo, te niegas a esa persona porque te estás sacrificando para agradar a Dios. Sacrificio. No estamos en el evangelio para agradar la carne. Estamos en el evangelio para morir a mi naturaleza, a su naturaleza, porque estamos pensando en agradarlo a Él. Amén. La carne, Juan 15:5, la carne no puede producir vida espiritual, ni satisfacer al alma. Yo soy la vida o la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Mire, mi hermano, siembre usted un árbol y quítele una rama y déjela ahí tiradita. ¿Será que va a producir por sí sola fruto? Usted
desgájele una rama bien cargada al café y clávela y a ver si vuelve y renace. Ella se va marchitando y el fruto se va arrugando y se va destruyendo. Así pasa con nosotros sin Cristo. Si nos desgajamos de Él, si perdemos la conexión con Él, nos vamos secando, vamos muriendo literalmente. Y comienza uno a perder ese relacionarse con Dios, ese disfrutar de las cosas de Dios. Ya hay cosas que no sirven, que no gustan. Siente uno que no encaja, siente uno que como que no hace parte de la familia cristiana. Y él dice que la carne no puede producir vida espiritual. Yo conozco mucha gente que siguió a Cristo en diferentes épocas de su vida. Hoy en día no tienen a Cristo. Y volvieron a lo mismo. Y un día volveré. Si el Señor me permite, un día volveré a la iglesia, un día volveré a congregarme, volveré a seguir al Señor un día, pero no ha determinado. Y la determinación es lo que dice, yo voy a empezar ahora, hoy voy a empezar, no mañana, voy a empezar hoy. Y yo les digo, mis hermanos, la carne no puede producir fruto espiritual. Por sí sola no puede, necesitamos al Espíritu de Dios. Cuando nosotros no producimos fruto, estamos satisfaciendo los deseos de nuestra alma. Solo estamos pensando aquí en lo material. Y Jesús dice, la carne para nada aprovecha porque es temporal. La carne no da vida espiritual. La carne no te puede relacionar porque nada de esto puede relacionarse con Dios de una manera genuina. Necesitamos lo espiritual para relacionarnos con Dios y es a través del Espíritu Santo. ¿Sabe que Ezequías en el capítulo 37 describe una experiencia de eso? Que la carne no puede producir vida espiritual. Y Ezequías dice que había un valle lleno de huesos secos. Y el que dijo, soltó una palabra, ¿cierto? El que dice que soltara, que soplara el Espíritu y le diera vida a esos huesos, ¿cierto? Y comenzó a suceder. El profeta vio que el valle estaba lleno de huesos secos. Solo cuando el Espíritu sopló sobre ellos, los huesos recibieron vida verdadera. Miren nomás, y esto no es crítica, y no le animo para que critique, pero miren nomás cuántas personas estuvieron hace 8 días disfrutando supuestamente de la fiesta, y muchos de ellos lamentando, pasando necesidades, con problemas, otros en aparente gozo. Pero mire de ellos cuántas situaciones, cuánto desaliento después de aparentemente gozarse, desperdiciar su dinero, invertirlo en lo que no es, y están vacíos, y no hay gozo, y no hay libertad, y sienten que no pueden llenar esos vacíos porque no se llenan humanamente, se llenan a nivel espiritual. Y él cuando el Espíritu dice que sopló sobre los huesos, recuperaron vida. Y el Señor quiere soplar sobre vidas que a veces se sienten secas. El Señor quiere soplar sobre vida en medio del problema, en medio del momento que no se ve salida. Y una pregunta para reflexionar. ¿Hemos permitido que el Espíritu de Dios nos dé vida en las áreas secas y muertas en nuestro corazón? Porque hay áreas en las cuales estamos peleando, luchando. Hemos permitido que el Señor comience a inspirarnos, comience a resurgir. Escúcheme, porque a veces podemos estar aquí con nuestro cuerpo presente, pero no disfrutamos de la prédica, no disfrutamos de los cantos, no disfrutamos de la reunión. Nuestra mente está pensando es, ¿a qué horas termina este man para irme? ¿Sí me hago entender? Tengo que hacer eso, tengo que hacer aquello. O sea, hay la carne ahí, eso es momentáneo, el afán es momentáneo. Estamos así en una temporada de esa manera. Pero yo les digo, hemos permitido que el Espíritu de Dios nos dé vida en esas áreas donde nos sentimos secos. Porque yo le digo, tú puedes orar aquí cuando venimos y nos congregamos. Pero durante los 5 o 6 días de la semana donde no te congregas en ningún lugar, ¿estás orando? ¿Estás fomentando lo espiritual? Durante los 5 o 6 días que no vienes a este lugar, ¿estás alimentándote de la palabra de Dios? Porque tenemos días
Y a veces mañanas donde usted dice, lo primero que voy a hacer después que me levante es irme a hacer tal cosa que es lo urgente hoy. Pero Dios está pidiendo que usted saque un tiempo para estar a solas con Él antes de arrancar esa jornada. Y yo les digo, mis hermanos, hemos permitido y tenemos que permitirle que el Espíritu Santo reverdezca esas áreas secas en nuestra vida. A veces la oración puede estar seca. La oración puede estar seca. ¿Y cómo descubrimos que hay una oración seca? Cuando hay un monólogo, siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Usted arranca de la misma manera, dice las mismas palabras y ya cumplí. Pero qué bueno es una oración donde fluye el Espíritu de Dios, donde usted es quebrantado, donde usted ora por cosas que usted no tenía ni ideado, pero que el Espíritu Santo le lleva a orar por personas, situaciones, por cosas que usted no había ni pensado, pero te sumerges en su presencia. Dios quebranta tu corazón y comienza a fluir cosas nuevas y comienza a Él a hacer algo nuevo en ti y tú disfrutas y no te levantas de la misma manera, sino que dices, uff, no sé cuánto tiempo pasé, si fue poco o mucho, pero disfruté hablando con Dios, contándole de lo mío, pero orando por cosas que no tenía ideado decirle. La carne es insuficiente. La carne no aprovecha para nada, como dice el verso 63. Hablamos en un momento del Espíritu, pero bueno, la carne no aprovecha para nada. La carne nos limita. Porque esto corruptible tiene que ser vestido de incorruptible para ser transformado. Esto corruptible tiene que ser transformado. Todo lo que nos ofrece la carne es temporal. Escúcheme, nosotros envejecemos. Y por muy apegados y por muchas cosas que tengamos aquí, vamos a morir. Y por mucho que nos hemos esforzado por dejarle estar cómodos y dejar una herencia a los hijos, vamos a morir, vamos a morir. Y nosotros tenemos que prepararnos para que cuando partamos a la eternidad no fallemos, sino que lleguemos a la meta. Y la meta es Cristo. Toda la carne lo que ofrece es temporal y sin valor eterno. Escúcheme, es importante, tú puedes tener posesiones, cultivos, una buena cuenta bancaria, eso es importante. Pero la eternidad, la relación con Cristo es importante, más importante que eso, porque lo otro es temporal. Mira, cuántas personas hemos visto de la región que han partido, si acaso un buen ataúd costoso de un par de millones, una muda de ropa más costosa y paró, no se llevó nada más. Pero donde está vuestro tesoro, escúcheme, ¿dónde se cultiva el mejor tesoro? En el reino de los cielos. Donde está vuestro tesoro estará vuestro corazón. Y el corazón, ¿cómo sabemos qué es lo que más amamos? Es lo que usted le dedica más tiempo. ¿A qué le está dedicando más tiempo? Eso es lo que usted más ama. Eso es lo que usted más ama, a lo que usted le dedica más tiempo. Donde está vuestro tesoro, estará vuestro corazón. Lo temporal, las cosas de la carne son temporales y no tienen el valor eterno. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hemos visto personas cercanas que conocimos y se fueron y ya no están con nosotros. Pero donde sembraron la eternidad van a recoger eternidad. Pero si no sembraron en Cristo, recogerán condenación, porque así lo dice la palabra. Las obras humanas por sí solas no pueden salvar ni satisfacer el espíritu del hombre. Tener muchos estudios es bueno, pero dice la palabra que es fatiga para el alma. El mucho conocimiento envanece. Pero el estar cerca de Dios, el relacionarnos con Él, nos prepara y nos califica para estar listos para una vida eterna. Yo le digo a mi hermano, Cristo viene y nosotros tenemos que estar preparados. Las obras humanas son pasajeras, no te pueden salvar, pero tampoco pueden satisfacer tu necesidad espiritual. Y Juan 14:23 dice, el que me ama obedece mi palabra, y mi Padre le amará, y haremos morada en él.
El que me ama. ¿Cómo muestro yo? ¿Cómo muestra usted que ama a Dios? Cuando usted se guarda, cuando usted se sacrifica voluntariamente. Escúcheme, no es que tiene que ir al culto, tiene que ir a ayunar, tiene que ir a orar, no. Voy porque lo amo, voy porque me importa, voy porque quiero estar a solas con Él, voy porque es mi decisión, porque yo determiné estar con Él. Así otros no lo hagan, pero usted lo hace porque ama a Dios, porque le importa a Dios. Y las obras humanas hay que seguirlas haciendo, pero que no sea lo prioritario. Mi relación con Dios va primero. Así usted dedique 8 horas a trabajar en el campo, pero usted tiene un tiempo para estar a solas con Dios. Eso es valioso porque va de primero Dios. Está diciéndole, Señor, antes de empezar mis labores, amo a Dios sobre todas las cosas. Estoy con Él, arranco mi día con Él. Amén. El que me ama obedece mi palabra y yo le amaré y mi Padre le amará y haremos morada. Escúcheme, eso significa que el Espíritu Santo va a morar en tu corazón. Haremos morada, morada. O sea que tu vida, tu cuerpo se vuelve casa del Espíritu Santo. Haremos morada, haremos morada. Señor va a morar en ti y como Él mora en ti, entonces ya no hay malas palabras, ya no hay orgullo, ya no hay mentira, ya no hay odio, ya no hay blasfemia, ya la carne no gobierna, ya gobierna el Espíritu porque tú le has dicho y le has permitido que Él more en el corazón. Pero también la carne nos genera trampas porque nos hace sentir que somos autosuficientes. Y muchos intentan controlar la vida con sus propios logros. Muchos intentan encontrar vida en sus propios logros, pero esto solo produce un vacío. ¿Cuántas personas que no publican mucho en las noticias se suben a un puente y porque estudió una carrera, invirtió muchos millones y no hay trabajo, tuvo un problema en el hogar, se paró en la punta de un puente y se arrojó para acabar con la existencia? ¿Cuántas personas tomaron un arma y se dispararon para acabar con su existencia? ¿Cuántas señoras al saber que su esposo le era infiel tomó veneno, envenenó a sus hijos, tomó veneno y eliminó todos sus hijos? ¿Cuántas historias como esa hemos visto? Porque la vida los logros son temporales, los conocimientos en muchas cosas son temporales, pero lo que te da eterno, lo que llena tu corazón, lo que te renueva, lo que te produce esperanza, cuando a veces nos sentimos desilusionados, cuando a veces nos sentimos vacíos, cuando a veces nos sentimos tristes, cuando a veces sentimos que perdemos el rumbo, quien nos hace volver al camino es el Espíritu de Dios, que nos hace sentir seguros, fuertes. Y el Señor dice, con respecto a la trampa y a la autosuficiencia de la carne, Eclesiastés 1:2, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo esto es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre en todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Escúcheme, pensemos en lo espiritual porque lo espiritual es para siempre. El nombre suyo está escrito en el libro de la vida. Y cuando Cristo venga, lo levanta. Pero aquel que está enfocado solo en lo material, está enfocado solo en la parte carnal, escúcheme, así escuche palabra de Dios, así lea de vez en cuando, pero su vida no la consagra a Cristo, la carne sigue dominando. Y la autosuficiencia espiritual es muy peligrosa. ¿Sabe por qué es peligrosa? Porque nos lleva a contradecir y a justificar mi estado o su estado delante de Dios. No, yo soy así, yo hago esto, yo hago aquello, con eso es suficiente. Nuestra vida tiene que estar basado en la palabra. Nuestra comunión con Dios tiene que estar basada en la palabra, no en la autosuficiencia. No puedo yo suplir mi salvación, no puedo yo alcanzarla por mis propios méritos, no puedo por mucho conocimiento que tenga ser salvo sin Cristo no está en su vida o en mi vida. Por eso les digo, la autosuficiencia es muy peligrosa. Es una mentira peligrosa porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Eso dice Gálatas 6:8. Porque el que siembra para su carne, sembrar, escúcheme, todo lo que decimos, todo lo que hacemos, estamos sembrando. Estamos sembrando. Cuando usted hace cosas espirituales, está sembrando el territorio espiritual. Cuando usted hace ayuna, ora, cuando usted comparte con otros de las cosas que Dios está sembrando, está invirtiendo tiempo en lo espiritual. Cuando usted evangeliza, cuando usted habla con otras personas, ora por la necesidad de otros, está invirtiendo en el reino de Dios.
Cuando usted ofrenda, diezma, está invirtiendo, está sembrando en las cosas de Dios. Pero cuando usted no hace nada de eso, sino solo ocupado en sus labores cotidianas, solo en la parte humana, solo en los compromisos humanos, en la vida de la carne, como dice Pablo, pues entonces estamos sembrando solo en la carne y al final vamos a recoger eso que sembramos. Porque ancho es el camino que lleva a la perdición, ¿cierto? Y muchos son los que lo hallan. Ancho, no hay restricciones. Vive a tu antojo, anhela, busca lo que quieras, vive de acuerdo a tu forma de creer, de pensar, pero no incluye a Dios en su vida. Eso nos condena solo. Y una pregunta para reflexionar: ¿estamos confiando en nuestro corazón, en nuestros esfuerzos? ¿O estamos confiando en el poder del Espíritu Santo a través de la palabra de Cristo? ¿En qué estamos confiando nosotros? ¿En qué confiamos? Cuando te sientes solo, sola, cuando te sientes desanimado, enfermo, ¿en quién confías? ¿En quién confías? Recuerda la palabra, recitas la palabra. Señor, tu palabra me dice que tú estás conmigo. Yo también he sentido soledad, pero yo le digo: Señor, tu palabra me dice en Mateo 28:20 que tú estarás conmigo todos los días. A veces también le he dicho, como usted tal vez le ha podido decir: Señor, no te siento, ¿dónde estás? ¿Sí me hago entender? Pero me apoyo en lo que dice la palabra. Las palabras de Cristo son espíritu y son vida. Las palabras de Cristo son espíritu y son vida. Las palabras que Jesús no son simplemente enseñanzas de vida, sino también son acción. Las palabras que Jesús nos da son espíritu, también son vida, pero también entran en acción, a hacer algo, a transformar, a enfocarnos en Él. Y Juan 11:40, Jesús dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Lázaro estaba muerto hacía 4 días. Cuando hacíamos hace un tiempo, estamos acompañando un velorio y lo retrasaron como 3 días. La familia decía que lo entierren rápido, ya llegue. Y ahí le colocaron formol y le colocaron muchas cosas para contener la putrefacción, podemos decirlo así. Pero Lázaro ya lleva 4 días. Y Jesús simplemente dice: remuevan la piedra. Gritó duro. Lázaro ven fuera, le dice duro, no lo dijo suave, porque ahí, usted lee la Biblia, hay una exclamación fuerte ahí. Y Lázaro se levanta. Los hechos y las acciones y la palabra. Y las palabras de Jesús no son simplemente enseñanzas, hay que colocarle sentido. Son vida espiritual en acción, son vida espiritual. Y Jesús dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Al escuchar y suplicar sus palabras somos transformados, fortalecidos. Al escuchar al Señor y al aplicar a nuestras vidas la palabra, nosotros somos transformados, nos volvemos hombres de fe. Ustedes se vuelven mujeres también de fe. Y Hebreos 4:12 dice: porque por la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma. Escúcheme, ¿quién puede partir el alma? ¿Quién? ¿El alma será que se puede cortar con un cuchillo? No, es inmaterial. Pero penetra, dice que es tan poderosa que penetra hasta partir el alma. O sea que tiene poder para salvarla, pero también tiene poder para condenarla. Y el Espíritu vive y eficaz y penetra hasta partir del alma y el espíritu, inmateriales. Alma y espíritu son inmateriales. Pero también dice que penetra hasta las coyunturas, hasta los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Intenciones. ¿Cuántas veces estamos ahí y te acuerdas de la palabra y tu conciencia te recuerda que lo que acabas de decir o lo que acabaste de hacer no está bien? La intención. La palabra ahí penetrándonos, tocándonos, traspasándonos, diciéndote: fulano, hijo, hija, mira, está mal.
Y usted se siente, nadie te está hablando humanamente, pero la palabra te está corrigiendo, te está corrigiendo. ¿Por qué? Porque nos ama. Viva y eficaz, viva y eficaz. Y si Dios te está hablando, corrige. Si Dios te está diciendo, corrige. ¿Por qué? Porque te está preparando para ser mejor cada día delante de su presencia. Y por último, el impacto eterno de la palabra de Dios. Las palabras humanas pueden inspirar momentáneamente, pero solo la palabra de Cristo tiene el poder de cambiar lo eterno, de cambiar nuestra eternidad. ¿No? Alguien nos puede motivar, usted puede escuchar a un conferencista motivacional, empresario, usted es un guerrero, usted es una persona preparada para muchos logros, te puede decir muchas cosas lindas y suenan lindo al oído, pero después vuelve a la casa y seguirá en la misma depresión y desánimo. Pero la palabra, yo le digo, la palabra de Dios, cuando la llevamos en práctica, puede también pasar la misma temporada de depresión, de desánimo, pero cuando te fortaleces en ella, te inspira, te motiva y te hace sentir fuerte, te hace sentir capaz, te hace sentir que nada te detiene. De cierto te digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto te digo que el que cree en la palabra. Cuando estás en crisis, cree en la palabra. Cuando las cosas te duelen, cree en la palabra. Cuando no encuentra una salida a lo que está buscando, cuando el médico le dijo que tiene una enfermedad grave, cree en la palabra, cree en la palabra. Jesús mismo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Creer implica algo que se llama obediencia. Si usted pregunta afuera, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo que Él existe, pero muéstrame las obras de que usted cree. ¿Hace cuánto te congrega? Hace como 4 meses no he ido a la iglesia. Entonces, ¿se está creyendo? Creer significa que me involucro. Creer significa que me relaciono. Creer significa que lo obedezco. Creer significa que pongo por obra la palabra. Creer significa que mi vida hizo un pacto con Dios a través de su Hijo Jesucristo. De cierto te digo que el que oye mi palabra y cree, escúcheme, oír es una cosa y la otra parte que nos toca es creer. Y entonces si hacemos eso, dice la palabra que tenemos vida eterna y no iremos a condenación porque hemos pasado de muerte a vida. Hemos pasado de muerte a vida. La palabra de Cristo tiene mucho poder. Esto es una pequeñita parte nomás, pero tiene tanto poder cuando nosotros la ponemos por obra. Cuando usted la declara, cuando usted ora y la declara, tiene tanto poder sobre una situación. Pero muchas veces pedimos, pero no pedimos creyendo, pedimos dudando, pedimos cuestionando. Y lo que Dios quiere es que aprendamos a creer en su palabra y a confiar en Él, porque las palabras que Él nos ha hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Las palabras que yo les hablo, la carne para nada aprovecha. La carne para nada aprovecha, pero las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Y son vida. Así que Padre, yo te bendigo esta mañana. Y hay muchas veces en que nosotros hemos dudado y hemos cuestionado la palabra. Pero ella me dice que es vida, Señor. Ella me dice que esa palabra nos da vida. Y yo quiero permanecer en la palabra. Y yo quiero vivir en la palabra, Señor. Y que me ayudes en mi fragilidad humana. Y que me ayudes a sujetar a Cristo aquellas cosas que aún me cuestan, aún me hacen débil. Y que me ayudes a formar el carácter basado en la palabra, no en mis argumentos, no en mis cualidades, sino en lo que tú nos dices. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de fe, hombres que creen a lo que dices, que confían en la palabra, que somos como niños, Señor. Papá dijo así será, papá dijo así será, lo creo, lo creo. Donde no comenzamos a cuestionar, si Dios lo dijo, iré en la dirección que Él me dice.